y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues a un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Si usted es observador, se habrá dado cuenta de que esta serie está basada en Efesios capítulo 5. Así que no son temas aleatorios, el asunto de ser agradecidos, sino que van siguiendo el patrón que la misma palabra de Dios nos sugiere. Ya hablamos anteriormente de la bendición que encontramos en Cristo en relación con el Padre, en el primer tema, y también con la bendición de la vida, en el tema 2, en Efesios 5, de los versículos 15 al 19. Charles Swindoll, el predicador estadounidense, narraba la historia de una pareja escandinava, Sven y Holda, que eran cristianos. Él era maestro de escuela dominical y ella pertenecía al coro, y tenían su devocional familiar, oraban con regularidad, asistían fieles a la iglesia, pero tenían problemas. Ellos no se llevaban bien, peleaban constantemente y se sentían muy culpables por causa de su tormentosa relación. Ellos oraban a Dios constantemente por sus problemas, y una mañana, después de su meditación diaria con Dios, y sintiéndose culpables por una pelea el día anterior, la esposa, Holda, le dijo a su esposo: Sven, creo que tengo la solución a nuestro problema. Y el esposo le contestó: dime, Holda, ¿cuál es? Bueno, ella dijo: creo que debemos pedirle a Dios que se lleve a alguno de nosotros. Así, de esa manera, yo puedo irme a vivir con mi hermano. Esto nos demuestra que todos los matrimonios tienen problemas. Y una de las peticiones más comunes que hacen a los pastores es: ore por mi matrimonio. Sin embargo, desde que el pecado se convirtió en enfermedad, por causa de la psicología que se metió dentro de la iglesia, se propuso terapia en lugar de arrepentimiento. Y esto hizo que muchos confiaran y asistieran ilusionados a cursos, a talleres, a terapias, y hoy están divorciados. Tenemos que decir que el divorcio es una desgracia, pero en los creyentes es una tragedia. Pablo entonces ofrece una receta para tener un matrimonio bendecido. Y dice el versículo 22, para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. El mandato es: esposas, sométanse. Ahora, esto es imposible para la ideología progresista que impera en nuestra época. Es impensable cuando se pretende igualdad, pero en realidad desean superioridad. Y esto no es nada extraño, porque ya desde Génesis capítulo 3 versículo 16, según como lo recoge la Nueva Traducción Viviente, que dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y enseguida añade: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Nos enseña que la mujer lo que busca de alguna forma es imponerse. Hoy las mujeres desafortunadamente se sienten orgullosas incluso por sus defectos. Y ahí tenemos en el medio artístico, por ejemplo, a Jenny Rivera, que decía constantemente: somos bien, y decía una de este tamaño, o yo soy bien perra.
Yo no me dejo. Mi bendición no va a ser obstáculo para realizarme. Y así entonces las mujeres tienen hijos de padres distintos, se enamoran, se desenamoran fácilmente y nos preguntamos, ¿qué pasó con la mujer? Sin duda alguna, lo que aprendemos es que la mujer necesita cobertura del varón. En esta mañana estuvimos en una iglesia y el pastor David Lara hablaba de las 5 mujeres que en la genealogía de Mateo son mencionadas, entre ellas Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María, y me di cuenta que todas ellas coinciden en un asunto común, la desprotección social. Están estigmatizadas socialmente por causa de la prostitución, la viudez, la inmigración, por el escándalo. Y esto nos enseña que la mujer es un tipo de la humanidad que necesita redención, es decir, necesita la cobertura de Dios. La mujer necesita esta protección por causa de que ella está expuesta y es vulnerable a muchas situaciones sociales. Sin embargo, el problema es que los varones ya no tienen carácter masculino. Ahora las mujeres ante esto, cuando se dan cuenta, dicen, bueno, no necesitamos a nadie y mire cómo estamos. Así que encontramos que el progresismo engañó a la mujer, tal como la serpiente engañó a Eva, porque está sola. Sin duda alguna, la mujer tiene maravillosas e insustituibles cualidades de protección a los hijos. Pero, ¿y quién cuida de ella? Ahora vemos sus problemas, como intentan, y muchas veces fracasan, intentando lo imposible, que es ser padre y ser madre. Y así dejan de ser madres por intentar ser padres. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña que ellas tienen su lugar. Tienen derecho a estar protegidas. Ahora, ponga mucha atención, porque cuando hablamos de someterse, es por reconocer que son iguales. Si no fueran iguales, si la mujer fuera inferior, no se le pediría eso, sería natural que eso sucediera. Dice el versículo 23 del mismo Efesios 5, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí entonces nos aclara que en toda organización hay solo una cabeza. Porque si hubiera más cabezas, entonces hablaríamos de un monstruo. En el antiguo pacto, en el fracaso del pueblo de Israel, que es el tipo de lo que sería la esposa, en este caso de Dios como esposo, que era el pacto de la obligación y del esfuerzo, vemos que el fracaso de la pareja fue por una mujer insumisa. Una mujer que no quiso doblegarse, una mujer que no quiso estar de acuerdo con lo que Dios disponía. En segundo lugar, el llamado del apóstol Pablo hacia los esposos es amén. Y dice el versículo 25, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Y es que cuando hablamos de que el fracaso del matrimonio fue por causa de una mujer insumisa, también es por causa de un hombre ausente. En Génesis capítulo 3 encontramos durante la historia de la tentación a Eva que está sola. Y esto es muy ilustrativo de lo que está pasando en la mayoría de las parejas, en la mayoría de los matrimonios. Así que la instrucción del apóstol Pablo es, hombres, amen a sus esposas. La pregunta que aquí nos hacemos es, ¿y qué no los dos deben amar? Tenemos que ser muy claros cuando decimos que el amor no son sentimientos solamente, sino son acciones. Y allí es donde Pablo comienza a explicar acerca del amor sacrificial, sin egoísmo. Hoy los hombres juegan Nintendo, juegan fútbol como adolescentes y se ve una eterna inmadurez y se omite definitivamente lo que el Salmo capítulo 90, versículo 12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Hoy estamos llenos de chavorrucos. Las mujeres se preguntan, ¿cómo puedo confiar en un niño? ¿Cómo puedo dejarlo a cargo? ¿Cómo puedo someterme a él? Sin duda alguna, cuando están más entretenidos con su apariencia por ser metrosexuales, entonces los vemos que no están cumpliendo con el rasgo de su masculinidad. Dice el pasaje, Él entregó su vida por ella. Jesucristo entregó su vida por su esposa.
Y esto nos enseña que amar implica dejar de pensar en nosotros mismos para pensar en ellas y posteriormente en ellos, en los hijos. Así que si sigues pensando en ti mismo, eres un niño. Cristo no pensó en sí mismo, sino en su esposa, como lo dice el versículo 26, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. El fracaso de la esposa como mujer es por culpa de un varón. Muchos de nosotros nos quejamos de las marchas y de los desmanes que hay en las ciudades, pero escuche, este es el resultado de varones que no supieron educar. Y no solamente se detuvo allí, sino que después se encontraron con un hombre inmaduro y las mujeres razonan, ¿para qué los necesito? Si es como si tuvieran otro hijo, solamente que más grande y más tonto. Sin duda alguna nos enseña que algo está fallando en este aspecto. Dice el versículo 33 entonces, cuando está terminando el apóstol Pablo, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Amor y sujeción. Amor y sujeción. Y esto no es una recomendación, sino es una solución. Son posibilidades del nuevo pacto, en donde ya no es por obligación, sino es por decisión propia, por entendimiento. Pablo no dice más, porque no hay más que instruir. Deje de buscar falsas esperanzas, falsas expectativas. Solamente busque entonces cumplir con lo que se espera de usted en lo particular. Hoy el matrimonio tiene garantía cuando se reconoce su simbolismo. El simbolismo es este: Cristo es el esposo y la mujer es la iglesia. Así lo dice el versículo 32. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y esto nos enseña que la iglesia es inseparable de Cristo. Y si el matrimonio es un símbolo de la relación de Cristo y de la iglesia, es permanente. Así que, ore por mi matrimonio. Tendría yo que decirle, póngase a trabajar. Que cada quien ocupe su lugar. Deje de quejarse y dé gracias por su matrimonio, porque nadie hará su trabajo. Mira esta historia trágica. La historia del Edén, de Adán y Eva, fracasó a pesar de que no tenían competencia, no había causa de celos, no había redes sociales, no había suegros, pero fracasaron por ser un matrimonio tóxico. Ella quería controlar y él estaba ausente. ¿Le parece conocido? Concluyo esta breve reflexión con esta historia que se llama La caja vacía, que dice de esta manera: la mayoría de las personas llegan al matrimonio pensando que es una caja llena de bienes de la que podemos sacar todo lo que necesitamos para ser felices. Creen que el certificado de matrimonio es la llave para abrir esa caja. Pensamos que podemos tomar lo que deseemos y de forma milagrosa se llenará de nuevo sola. Y si fracasamos en una caja, esperamos que la otra no se vacíe tan rápido. Pero el matrimonio es más bien como una caja vacía. No hay nada en ella, pero ofrece la oportunidad de que pongamos algo. Nunca se ha esperado que el matrimonio haga algo por alguien. Al contrario, se espera que la gente haga algo por el matrimonio. Si tú no pones en la caja más de lo que sacas, llegará el momento en que se quedará vacía. El amor no está en el matrimonio, está en la gente. Y la gente es quien pone el amor en el matrimonio. El romance, la consideración, la generosidad no están en el matrimonio, están en las personas y estas ponen lo anterior en la caja del matrimonio. Si no pones empeño en la tarea de llenar la caja, dentro de poco perderás tu matrimonio. Si no lo crees, pregunta a muchos que andan divorciados y lamentándose. En lugar de quejas, dé gracias a Dios por su matrimonio y haga lo que le corresponde. Son dos cosas simples, pero muy bendecidas, de las que podemos nosotros estar seguros alcanzaremos el propósito de Dios y entonces seremos bendecidos. Que Dios nos ayude en esta labor.